Buenas tardes. Primero que todo, le damos la bienvenida a todos y a todas los y las invitadas en nuestra penúltima semana laboral que hicimos en esta ocasión. Bueno, estamos, María Luisa es mi nombre, psicóloga de la Unidad de Promoción de la Salud, mi compañera Cintia Córdoba y Beatriz Painepan, nuestra compañera y jefa de la unidad también. La invitación del día de hoy quisimos destinarle un poco a reflexionar en torno a la pandemia, a aquello que nos deja y que nos invita a mantener tal vez a futuro en términos de aprendizaje, de evidencias, de experiencia. Comprendemos que ha sido un año particular, por decirlo de una manera sencilla, ¿ya? Con muchas complicaciones, bueno, además está decir, ¿cierto?, el tema de salud, algunos temas psicológicos, sociales que se han puesto más en evidencia. Sin embargo, también nos parece importante recoger qué aprendizajes hemos tenido con todo este nuevo contexto que la pandemia nos ha traído. Así que, bueno, dentro de nuestras reflexiones sobre la pandemia, partimos diciendo que la vida es una experiencia, ¿cierto? Y hemos de aprender de ella en cada paso. Aprendizaje, por supuesto, va a estar dado también por la intención que le pongamos a lo mismo, dado principalmente por la apertura que tengamos para estar abiertos y abiertas a reconocer y recibir aquello que esta experiencia nos trae. La siguiente, por favor. Como decía, ¿cierto?, anteriormente, sin lugar a dudas, el año recién pasado llegó cargado de nuevas formas, nuevas complejidades y, ¿por qué no?, de nuevas oportunidades. Oportunidades que podemos reconocer o no, y podemos tomar o no. Sin lugar a dudas, ¿cierto?, nuestro estilo de vida normal, o esta comillas llamada normalidad a la que estábamos habituados y habituadas, se vio altamente alterada, y nos trae esta invitación a poder generar un eventual cambio en beneficio de nuestro bienestar. Planteamos esto en forma de pregunta porque la idea es que generemos una conversación, ¿cierto? Más que no sea esto una exposición, porque claramente los psicólogos y las psicólogas no somos expertos ni expertas en verdades, sino que la idea es que vayamos entre todos y entre todas co-construyendo y aprendiendo en base a lo que cada uno y cada una haya vivido en todo este año. Y es así que la idea es hacernos, a través de este conversatorio, varias preguntas que nos inviten justamente a poder reconocer y eventualmente instalar nuevas prácticas que favorezcan nuestro bienestar biopsicosocial. Al verse alterado comillas, estilo de vida normal o esta normalidad que teníamos antes, ¿cierto? Y vernos expuestos y expuestas a distintos cambios, la idea es que nos preguntemos también de qué manera hemos afrontado estos cambios. ¿Cuáles han sido nuestras principales dificultades? ¿Qué recursos han aparecido? ¿Qué recursos han surgido? Solemos en ocasiones centrarnos mucho en aquello que nos cuesta, en aquello que nos es difícil. La anterior, vea, por favor. Lo que nos es difícil, sin embargo, pocas veces nos ponemos a observar en los recursos que están disponibles y que en tanto los hagamos visibles podemos ir desarrollándolos y podemos ir fortaleciéndolos. De aquí surge también esta nueva pregunta. ¿Nos resistimos a los cambios? ¿Peleamos con los cambios o flexibilizamos nuestras viejas formas? Somos conscientes que ha sido un año complejo, ¿cierto? Que no necesariamente ha sido fácil adaptarse a todo lo que la pandemia nos ha traído. Sin embargo, y hemos podido observar que justamente la resistencia o el apegarnos a nuestras viejas estructuras internas, ya sea en términos individuales o sociales, nos puede favorecer un mayor sufrimiento, incluso mayores dificultades. Entonces esta pregunta es sumamente, como consideramos que es muy importante que nos las hagamos, ¿cierto? De si nos resistimos, estamos peleando constantemente con lo que pasa, o flexibilizamos. De aquí también surge una nueva pregunta, que es, ¿deseamos volver a afrontar nuestra vida de la misma forma normal como la vivíamos anteriormente? ¿O a raíz de todo esto que está ocurriendo, que muchas cosas, a nuestro parecer, llegaron para instalarse de cierta manera, ya hay nuevas formas que
que desde las mismas necesidades, producto del confinamiento y demás, han aparecido, han sido algunas eficaces, otras no tanto, ha habido ensayo y error, etcétera, ¿cierto? ¿Cuáles queremos recoger? ¿Qué queremos empezar a hacer? ¿Cómo queremos empezar a vivir? La siguiente, Beatriz, por favor. ¿Qué aprendimos de este año? Ya, insisto, queremos enfocar un poco este conversatorio. Hemos sido súper conscientes, hemos estado a lo largo de todo el año haciendo conversatorios, ¿cierto?, muy centrados en el tema del estrés, en el tema de las dificultades, en el tema de las consecuencias, comillas, llamadas negativas a raíz de la pandemia. Sin embargo, en esta ocasión también queremos enfocarnos un poco en aquello que nos, comillas, que nos regala este nuevo cambio de vida. ¿Qué aprendimos este año? Es una pregunta que nos parece importante que nos hagamos hoy en día. Tomando lo anteriormente señalado, ¿qué recursos reconocimos en nosotros y en nosotras mismas? ¿Qué aspectos nuestros que tal vez antes, dado que no necesitábamos usar, no éramos conscientes de que ahí estaban? Y de que hoy, en vista de las dificultades, han salido a flote, han aflorado y nos han permitido una adaptación. Y en el reconocimiento de estos, también preguntarnos cuáles deseamos seguir fortaleciendo en beneficio de nuestro bienestar biopsicosocial. Hay personas, por ejemplo, que a raíz de esto han podido reconocer tal vez habilidades sociales, ya que si bien se han visto algunas mermadas por la pandemia, han reconocido formas que tal vez les han sido muy funcionales y que les gustaría empezar a desarrollar aún más, por ejemplo. Y de nuevo, cuando hablamos de estas viejas estructuras o formas que tenemos de afrontar los distintos momentos a lo largo de nuestro desarrollo vital, también nos parece importante que reconozcamos los viejos patrones, ¿ya? Que reconocimos como dañinos para adaptarnos a todo lo que este año nos trajo. Por ejemplo, y esto es un ejemplo particular, no significa que le ocurra a todas las personas, el llevar un ritmo acelerado de vida en ocasiones que tal vez no necesariamente lo amerita. Sabemos que a veces hay demandas, hay cargas laborales, hay cargas académicas, etcétera, que implican un estar muy acelerado, acelerada. Y hoy, en vista de las circunstancias, nos hemos visto de cierta manera obligados o obligadas a disminuir. Por ejemplo, ya no digo que esto sea para todos y para todas, pero puede ser un ejemplo. Y tomando todas estas preguntas, y por supuesto muchas otras que cada uno y cada una de las participantes les vaya surgiendo, la invitación hoy en día es a que nos preguntemos cómo quiero vivir hoy. Cómo quiero vivir mañana también, ¿ya? Sin embargo, nos queremos centrar mucho en el presente porque este año nos dejó más que claro que certezas del mañana no siempre tenemos, ¿ya? Yo puedo comentar a modo de anécdota, no sé si tan buena, pero recuerdo cuando partimos el año, yo haberle enviado correo a algunos estudiantes por ahí por el 16-17 de marzo, ofreciéndoles atención online, y revisando el correo veo que les pongo, estaremos por lo menos 2 semanas así, y es probable que pronto nos encontremos presencialmente. Ya hoy, hace poco leí ese correo y me di cuenta, bueno, las cosas cambian, ¿cierto? Tenemos pocas certezas. Y por eso es tan importante esto, que si bien suena muy cliché, que a veces está sumamente manoseado, esto de vivir el presente, vaya que es importante. Justamente por eso, por las sorpresas y por el escaso control también que tenemos de cosas que tienen más que ver con el entorno. Beatriz, puedes continuar. Sí, ¿me escucha? Sí, escucha bien. Ya, se escucha y se ve bien, listo. Entonces, bueno, la idea hoy día era conversar esto y actualizar porque claramente seguimos estando en periodos de pandemia, quizás más acostumbrados uno, con menos dificultad, con más dificultad otro, así que seguimos estando como al medio de algo. Ya, yo voy a dejar de compartir porque quería comentar lo siguiente, que como decía María Luisa, en el contexto de la realidad o de la normalidad, a mediados de 2019, cuando teníamos que presentar, por ejemplo, desde la perspectiva psicológica los contextos, hacía alusión personalmente, por ejemplo, a la descripción de la realidad o del mundo postmoderno, según Bauman, ¿ya? Suena un poco rebuscado, pero es muy simple, y es una forma de reflejar cómo la realidad
nos acompaña, en qué ritmo, en qué forma. Y en relación a eso yo tengo un pequeño video de una persona que está explicando que entiende la modernidad líquida, la modernidad de Bauman como nuestra realidad cotidiana, pero pensando en que estamos ubicados en el 2019, o sea, antes de la pandemia. Y quería que la viéramos porque es una descripción de la realidad en ese entonces. No ha pasado mucho tiempo, pero es como nosotros podríamos describir nuestro mundo contemporáneo. Entonces la voy a compartir acá. Tengo que compartir el sonido. ¿Me comentan si se ve bien, María Luisa, cualquier cosa, ya? Entonces los vamos a escuchar porque él explica, según Bauman, qué es la modernidad líquida, pensando en la realidad, pero como les decía, prepandemia. Y es lo que yo hubiera presentado también como tema para poco explicar la realidad social. Cambio de sólido a líquido. Pues bien, vamos a mencionar 3 causas principales que Bauman menciona como factores que propician este cambio. 1. Las empresas son cada vez más poderosas, inclusive muchas veces hasta más que los propios gobiernos, y tienen cada vez más poder sobre nuestras vidas. Las grandes corporaciones transnacionales tienen el poder de cambiar leyes, de cambiar la economía y por lo tanto la vida de muchísimas personas. Las corporaciones cambian de forma rápida, abrupta, respondiendo a cambios en el mercado, respondiendo a la disponibilidad de recursos naturales y de la mano de obra barata. 2. Los avances rápidos en la tecnología y sobre todo el Internet. La tecnología se mueve a pasos agigantados, haciendo que las formas de trabajar, de transportarnos, de entretenernos y de relacionarnos cambien a una velocidad impresionante. 3. La migración. Nunca en la historia de la humanidad había existido tal magnitud de migración humana como la que existe ahora. Flujos migratorios de millones de personas crean cambios rápidos en la cultura y en la economía de los países. Estos factores y algunos más han provocado que varios aspectos de nuestras vidas cambien. En este video vamos a analizar 4 aspectos de nuestras vidas que han cambiado en la modernidad líquida. En la modernidad sólida, los trabajos duraban toda la vida. Nuestros abuelos entraban en una empresa a los 16, 18 años, se partían el lomo 35, 40 años trabajando para la misma empresa y ahí mismo se jubilaban. Ahora, en la modernidad líquida, las relaciones de trabajo son inestables. Las empresas te contratan por proyecto o como freelance. Buscan formas de contratación que les permitan despedir a las personas más fácilmente en caso de ser necesario. Además, muchos trabajadores de las nuevas generaciones tampoco quieren atarse a una sola empresa durante toda su vida laboral. No les gusta la idea de trabajar en una sola empresa 35 o 40 años. Quieren nuevas experiencias profesionales. Y no solo cambian de empresa, sino inclusive también de profesión. Hoy soy fotógrafo, mañana quiero ser cocinero, al día siguiente quiero ser rapero. El cambio se vuelve la norma. También la tecnología provoca que tengamos que actualizar constantemente nuestros conocimientos para no quedar relegados en nuestra profesión. Incluso muchas tecnologías han provocado que varios empleos vayan desapareciendo. Aguas ahí. En la modernidad líquida el consumo es desmedido. No compramos solo por la utilidad de los productos y servicios, sino que compramos por estética, para vivir nuevas experiencias o para expresar nuestra individualidad a través de las marcas. Ya no solo quiero un auto. Ahora quiero el auto que mejor exprese mi personalidad. Queremos cambiar de celular, no porque el que tengamos haya dejado de funcionar, sino porque queremos que los demás nos vean a la vanguardia en el tema de tecnología. Queremos el celular más bonito, más moderno. Ahora compramos ropa, no porque la que tenemos esté desgastada o nos haya dejado de venir, sino para estar a la moda. En la modernidad líquida, la identidad es así, líquida, fluida, cambiante. Nacemos en familia católica, después nos hacemos protestantes, después somos budistas, cambiamos al hinduismo y nunca terminamos de definirnos. Nuestra religión, nuestras creencias políticas, nuestra orientación sexual. En la modernidad líquida, la identidad es siempre cambiante. Antes, el lugar en donde nacíamos sería muy probablemente el lugar donde íbamos a vivir el resto de nuestra vida, haciendo que nuestras relaciones con familiares, con amigos, con vecinos fueran realmente sólidas. Ahora, en la modernidad líquida, nuestras relaciones suelen ser mucho más frágiles. Es difícil encontrar el tiempo para formar amistades realmente duraderas. Cambiamos de lugar de residencia con mucha mayor facilidad y con ello dejamos atrás a familiares, a amigos, a vecinos, a compañeros de trabajo. En la modernidad líquida tenemos cientos o miles de amigos en Facebook, seguidores en Twitter y sea lo que sea que haya en Instagram o Snapchat. Sin embargo, en muchas ocasiones esas relaciones carecen de la solidez de una verdadera amistad
en el sentido más tradicional de la palabra. En cuanto a la vida de pareja, las nuevas generaciones no suelen estar interesadas en el matrimonio. Hoy en día tenemos muchas aplicaciones y redes sociales que nos permiten conocer a muchas posibles parejas. Nuestras relaciones de pareja suelen ser más fugaces, más superficiales y con menor compromiso. Queremos amor, pero sin perder la libertad. No nos queremos casar, y si nos casamos, nos divorciamos a la primera de cambio. Considero que Bauman hace una muy buena descripción de nuestra sociedad actual y nos hace reflexionar acerca de si realmente queremos seguir como vamos. No considero que una sociedad líquida sea totalmente mala. Como todo, creo que tiene sus pros y sus contras. Personalmente, prefiero la incertidumbre de la liquidez que el dogmatismo de lo sólido. Tal vez sea porque soy producto del tiempo que me tocó vivir. Por supuesto que hay cosas que me gustaría cambiar de los valores actuales. Me gustaría vivir en una sociedad menos individualista, en una sociedad menos consumista, en relaciones sociales más cohesionadas. Y considero importante la búsqueda de una filosofía de vida que nos ayude a aliviar la angustia de los tiempos actuales. Pero esa es solo mi opinión. Me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca del concepto de modernidad líquida? ¿Consideras que las sociedades humanas van por buen camino o crees que vamos en decadencia? Me gustaría leer tu reflexión. Hasta ahí lo voy a dejar. A ver. Sí, lo paré. Ya, ahí lo voy a dejar. Y bueno, contarles que en el fondo era una forma de hablar de la modernidad líquida, era hablar de la realidad hace un par de años. Un año y medio les diría. Y en relación con eso, si ustedes se fijan, pareciera un discurso un poco antiguo en el contexto de la pandemia. Entonces, claramente hay que empezar quizá a reflexionar los mismos temas, pero en contexto de pandemia y posteriormente post-pandemia, a ver qué sociedad nos deja y qué sociedad nosotros queremos vivir o qué nos representa más. Si ustedes se fijan en términos de la modernidad líquida, lo que se repite sí frecuentemente es el énfasis en la rapidez, en los cambios, en los avances tecnológicos, en el consumismo. Igual tema que hoy día podrían cuestionarse a la luz de lo que nos ha tocado vivir, pero como les digo, esto sería una presentación del tema de hasta mediados del 2019, o sea, estoy hablando de un año atrás, yo podría haber hecho como una presentación con este tipo como de referencias de qué es la realidad. Voy a seguir con la presentación. Ya. Entonces igual quería mostrar lo anterior porque me servía de contrapunto, de poder comentar entonces sobre qué base estamos hablando, o de qué estamos hablando, ¿ya? Y entonces aquí algo que yo creo que después podemos comentar, las psicólogas igual les va a hacer sentido, que varias tendencias han hablado de una propuesta del desarrollo de la conciencia, de un mayor desarrollo de la conciencia individual, de un mayor énfasis en el autoconocimiento. En términos contextuales, esto que nos limita hasta físicamente, el término de estar en la casa, o los periodos de cuarentena o de restricción, invitan, o fuerzan, podría decir yo, a pensar más como en uno mismo y en la realidad de uno mismo. Y por ahí yo creo que también a muchas personas le puede haber significado crisis más personales, más de relaciones, más de vínculos, y en el fondo igual tuvimos que aceptar esto que yo decía aquí, unos cambios de ritmo, estos ritmos acelerados que venían propuestos por la modernidad líquida, que era lo que nos condicionaba, que uno estaba personalmente, uno en un día estaba en un lugar, en otro momento estaba en otra, si tenía que hacer un viaje y tenía la posibilidad por trabajo, por placer, tomaba un avión y estaba muy lejos en el mismo día. Entonces estos cambios de ritmo limitado nos impulsan o nos invitan a la reflexión. También tuvimos que aceptar cambios de actividades. Bueno, igual ustedes han visto noticias entre que han habido fiestas, reuniones familiares, porque actividades sociales habían ya muchas y era algo cotidiano, era parte de nuestra rutina. Y esos cambios de actividades, claro, forzó también como a limitarnos y a poder observarnos más a la fuerza muchas veces y otras como propuesta individual o personal. Cambiaron, yo le había puesto otro orden acá, pero va en este orden. Cambiaron las exigencias laborales, porque creo que es lo más externo y lo que se notó inmediatamente a propósito de lo que decía María Luisa, las adaptaciones del trabajo tuvo que ser rápido, y sin mucho pensar y sin mucho ver, sino resolviendo temas. Nos cambiaron dinámicas familiares y también nos cambiaron dinámicas y generaron exigencias a niveles personales. Yo me acordaba esto de solo las indicaciones de ser más cuidadoso con la limpieza, con lavarse las manos,
usar alcohol gel, usar mascarillas, era algo extraño hace un año atrás. Hoy día tiene que ser parte de la rutina, y por lo que yo he escuchado, va a seguir siendo parte de la rutina. Entonces incorporamos a nivel personal hábitos que no teníamos, y que nos van a condicionar en términos, por ejemplo, de la expresión de los afectos, el tema de la distancia, que lo hemos conversado anteriormente, pero bueno, ir a ver, dándose cuenta de qué efecto tiene eso con respecto a las dinámicas sociales. Y nos invita entonces a la reflexión y la reflexión en esto de desarrollo del autoconocimiento, la autoconciencia, es poder evaluar, redefinir, cambiar o confirmar ciertos, por ejemplo, objetivos personales. Estas preguntas que son de la identidad, bueno, ¿qué quiero? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Creo, para muchos que pueden haber cambiado ciertas definiciones al respecto en este nuevo contexto. La forma de hacer las cosas también. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo prioritario para cada uno? ¿Cómo me voy a tomar las cosas? Esto también, que tengo la impresión a esta altura, escuché hace poco que bajaron los registros de problemas, por ejemplo, de salud mental en los jóvenes, en comparación con los últimos meses. Entonces, eso igual es curioso, porque puede haber aquí ya respuestas como a una forma de vida donde a lo mejor voy a enfrentar las exigencias, los mismos proyectos de otra manera. Como ya una suerte de respuesta a propósito de todas estas preguntas que se levantaron para cada uno, con el shock de tener que enfrentar una pandemia y todas las restricciones que ello conlleva repentinamente. Y también una reflexión y un volver a enfocarse en esto de los vínculos, las relaciones con otros, sean con parejas, con familiares, con amigos, las distancias, y el poder reflexionar a veces de estas relaciones que, si no está en la reflexión quizás automotivada o generada por algún conflicto, anteriormente, salvo por un conflicto, no se daba. Hoy día tenemos la posibilidad de reflexionar y parece que está el tiempo para poder elegir cómo me vinculo con otro, en la medida que no significa conflicto, en una casa, en una familia, en las relaciones entre otros, en las relaciones con los amigos, el poder como reflexionar más, bueno, la importancia o el significado de cada una de las relaciones que tenemos. Entonces la invitación, si se fijan, es como bastante tema de reflexión. Por eso pareciera ser que sí, esta situación de pandemia fomenta o facilita el autoconocimiento, la conciencia de sí mismo y conciencia como de la vida y de los proyectos de cada uno. Y por eso ponía esto acá también, y es lo que decía, hacer el contrapunto. En los tiempos modernos, los tiempos líquidos, esto que yo le decía de Bauman, que era lo que explicaba la presentación anterior, hay una definición de la realidad, donde qué es lo importante, qué es lo central. Por ejemplo, hay cosas de esas que van a quedar y otras que probablemente van a cambiar. Yo pensaba lo descontextualizado que aparecía, por ejemplo, ahí, afirmar que el consumismo no define. Hace 2 años, capaz. Pero hoy día hay compras por internet y todo, pero que yo sepa, y probablemente es de sentido común, yo veo que las tiendas o grandes tiendas están dando cada vez como más liquidaciones, o a veces sale noticia de que hay tiendas que se están cerrando, tiendas de productos y servicios que no necesariamente son de primera necesidad. Entonces pareciera por ahí que el consumismo, por lo menos cuando yo lo escuchaba, me parecía como anacrónico. Aparece entonces en la realidad sí como este riesgo de enfermedad, como de discurso más cotidiano y frecuente. Yo recuerdo en marzo también, a propósito de lo que estamos como haciendo la retrospectiva, las primeras como avisos de personas que estaban enfermas, que se habían contagiado de coronavirus, y las primeras muertes, un poco siguiendo las historias. Y entonces igual nos golpeó fuerte, digamos, el tema del valor de la vida, y cómo eso estaba de repente tan cercano. Creo que en algún otro conversatorio lo comentamos. Pueden ser realidades que en contextos, por ejemplo, de países con guerra o con situaciones como sociales muy alteradas, ya era parte de un discurso más cotidiano, de una forma de enfrentar, de adaptarse a una vida que era la que había tocado. Pero a nosotros no nos había tocado tan así. De hecho, que yo sepa, no hemos tenido, por lo menos en la historia cronológica de cada uno, y conocimientos de pandemia o de enfermedades contagiosas tan fuertes, o por lo menos no habían llegado acá, digamos. Pero cuando estamos hablando de pandemia es algo que se expande al mundo entero, entonces nos invita o nos involucra a vivir una realidad en relación al valor de la vida que es distinta como lo estábamos nosotros concibiendo.
y que sí en otras partes, por otras condiciones, se estaba viendo de otra forma. Entonces ahí hay algo importante como de cómo uno entonces de cotidiano está funcionando, ¿ya? Que es lo importante. Y quería hacer un contrapunto que lo hemos hablado bastante y que yo creo que es lo que nos salva, que tiene que ver con esta capacidad de adaptación, de adaptarse y de ir como recogiendo o emergiendo, como decía María Luisa, los recursos de cada uno, recursos que a veces uno no cree tener y que de pronto están ahí como presentándose para poder apoyarnos en los proyectos, los compromisos que cada uno tiene o las elecciones que uno hace. Y sin olvidarme del olvido. También yo pensaba así, que dicen que tenemos mala memoria para distintas cosas, y en esto también yo creo que la adaptación, cuando uno está como en juego, como lo cotidiano y vivir mucho el presente, nos podemos olvidar rápidamente de lo que nosotros habíamos dicho hace poco, y lo digo también a propósito de la pandemia. A lo mejor, por ejemplo, este tema del consumismo, yo podría decir, bueno, auguro que las futuras generaciones no van a ser tan consumistas porque ya encontraron el valor de las relaciones, no sé qué, y de pronto de un conversatorio al principio del próximo año podríamos estar hablando de altos niveles de consumismo, digamos, también. Entonces, en esto, quizás para la reflexión personal también, bueno, ¿qué sería lo que no habría que olvidar a propósito de lo que estamos viviendo? Como para recordar y no dejarlos como en que pasó como parte de una historia nomás. Y algo que nos alude también, que se ha hablado, pero que ha cobrado una relevancia y una centralidad, yo creo que va a seguir siendo así. El tema de la responsabilidad, que ya se ha dicho, la responsabilidad individual para poder cuidarse, ser como bueno con uno mismo, pero también las implicancias de la responsabilidad colectiva. Por ejemplo, en los tiempos líquidos de Bauman, otro de los elementos que emerge fuertemente el individualismo, esto de que no importa nadie más salvo yo, competir, ganar y cosas así. Y ahora, un poco a la fuerza, se habla mucho más de la responsabilidad colectiva y se alude socialmente y públicamente a ello. Entonces, ahí hay como un interjuego que vamos a ver qué es lo que va pesando más. Eso es como para reflexionarlo. Me parece que hasta ahí vamos con la presentación.